En este video vamos a hablar sobre opciones financieras. Las opciones tipo call son opciones de compra. Una opción call es un contrato donde el comprador de la opción tiene el derecho, más no la obligación, de comprar un bien subyacente en un precio fijado, llamado strike price, o bien precio de ejercicio. De nuevo, una opción tipo call, es decir, una opción de compra, es un contrato donde el comprador de la opción, el que adquiere, el que paga una prima por este contrato, gana a cambio el derecho, más no la obligación, de comprar un bien subyacente en un precio fijado, llamado strike price o precio de ejercicio. Si las opciones se pueden ejercer solo en una fecha fija, llamada fecha de madurez, se le conoce como opciones europeas. Si es posible ejercer el contrato en cualquier fecha antes, se le conoce como opciones americanas. Si se pueden ejercer en distintas fechas, se les conoce como opciones Bermuda. Además, existen esquemas más modernos, por ejemplo, las opciones asiáticas, donde el payoff depende de los precios que hubo durante un periodo de tiempo fijo y se puede ejercer al final. Payoff y profit de una opción call. Vamos a tener dos partes, la del comprador y la del vendedor. Lo que se está comprando o vendiendo es el contrato, es decir, el derecho a comprar, y el vendedor entonces nos va a vender ese derecho. Él recibe la prima, ¿no? Él recibe la prima, pero a la vez adquiere una obligación en caso de que nosotros ejerzamos nuestro derecho. Vamos a tener esta anotación especial y entonces la ganancia bruta de una opción de compra para el que tiene el contrato, la opción, va a ser el valor más grande entre 0 y SDT menos K. Si el spot price es más grande, entonces yo voy a ganar esta diferencia porque yo voy a comprar barato, yo voy a comprar en K, así que todo lo que esté por arriba va a ser mi ganancia. Pero si pasa al contrario, entonces no ejerzo y la ganancia bruta por tener la opción va a ser de 0, puesto que no voy a hacer nada. Y esta notación simplifica el escribir el máximo entre 0 y ST menos K. Voy a escribir entre paréntesis ST menos K y un más. Y esta notación quiere decir el máximo entre lo que esté aquí en medio y el 0. Notemos que entonces para el vendedor de este contrato opción de compra, es una opción de compra, pero es un contrato que se vende, ¿sí? Entonces el vendedor de ese contrato va a tener un payoff que es totalmente la misma cantidad del payoff para el comprador, pero con signo negativo, ¿sí? Entonces es precisamente el caso negativo y no lo vamos a estar tomando ahorita mucho en cuenta. Nos vamos a enfocar en la columna izquierda. El profit va a quedar entonces como el payoff, como hemos dicho antes, menos mi inversión inicial. En este caso, esta inversión inicial la vamos a denotar con P sub call y esta es la prima o precio de la opción financiera. Establecer cuál es el precio de la opción financiera no es un problema que ahorita vayamos a estudiar, simplemente vamos a suponer que ya está dado. En el caso entonces de la otra parte, del vendedor del derecho del vendedor de la opción de compra, vamos a tener esta misma cantidad multiplicada por menos, esta cantidad que tiene aquí un menos, aquí ya tiene un más, y esto multiplicarlo por menos es equivalente a pedir el mínimo entre 0 y K menos S de T. Así que este es un detalle interesante, poner menos a esta cantidad, al máximo entre 0 y S de T, se convierte en el mínimo entre 0 y K menos S de T, como lo pueden corroborar, y eso lo vamos a denotar de esta manera. En el profit se calcula como siempre como el payoff menos la inversión inicial, pero en este caso la inversión inicial es para la otra parte, así que de hecho yo voy a tener una cantidad positiva inicial, ¿sí? Entonces ahora va a ser entonces el payoff más la prima que recibí, pero ya con valor futuro. Por tanto, el payoff va a tener esta expresión
en el caso del comprador, una opción de compra, una opción tipo call y un profit de esta manera. Entonces vamos a ver cuál es el diagrama payoff para este caso de una opción call visto desde el punto de vista del comprador, y la función es esta, el máximo entre 0 y SDT menos K. Esto se traduce pues en tener, dependiendo del valor de SDT, un escenario si SDT está a la derecha de K y otro escenario si SDT es menor o igual a K. Hemos dicho que cuando SDT sea menor o igual a K, pues SDT menos K va a ser un valor negativo, va a ser menor a 0, y por tanto el máximo entre 0 y eso es 0. Y cuando SDT esté a la derecha, esta cantidad sí va a ser positiva, así que esto se convierte en SDT menos K. Aquí vemos entonces que a la izquierda de K el gráfico pues va a ser una recta que comienza en 0 y termina aquí en K, y a partir de ahí va a ser esta curva que vemos que es la variable es SDT, así que es una recta con pendiente 1 y ordenada al origen en menos K. Entonces va a ser pendiente 1 y tendríamos este caso, ¿no? Entonces así se ve este gráfico para el caso del comprador. La figura es una especie de V, pero bueno, es una recta y después una diagonal con pendiente 1 a partir del monto del strike price K. Por otro lado, desde el punto de vista del vendedor de esta opción call, hemos dicho que va a ser justo las mismas cantidades, pero con signo negativo. Así que si tenemos este diagrama de payoff para la opción call para el comprador, lo lógico sería que para el vendedor nos quede la siguiente gráfica. Va a ser 0, de 0 a K, y a partir de K una recta con pendiente menos 1. Y vamos a verificar que esto concuerda con la expresión matemática. Tenemos entonces que el payoff para el vendedor es el mínimo entre 0 y K menos SDT. Entonces, en el caso de que SDT esté a la derecha de K, K menos SDT va a ser negativo. Así que el más pequeño entre el 0 y este valor pues va a ser el negativo, así que vamos a poner aquí K menos SDT. Pero cuando SDT, el spot price, esté a la izquierda menor o igual a K, entonces K menos SDT va a ser una cantidad positiva, así que el mínimo entre el 0 y esa cantidad positiva va a ser el 0, así que aquí escribimos 0. Por tanto, vemos que sí es congruente 0 a la izquierda de K y una recta con pendiente menos 1 con ordenada al origen K, por aquí va a cruzar en K en el eje de las Ys o en el eje del payoff en este caso, y nos quedaría esta gráfica. Compárenla con la gráfica de la misma opción call, pero desde el punto de vista del comprador. El que compra la opción call tiene la posibilidad de una ganancia infinita conforme vaya creciendo SDT, pero la contraparte pues también tiene una posibilidad de una pérdida infinita si SDT empieza a crecer, si ese precio empieza a crecer. Y ahora el profit sería esta misma gráfica, pero restando el valor futuro de la prima. Así que vamos a suponer que por aquí está menos el valor futuro de la prima, vamos a llamarle P call por E a la delta T, suponiendo interés continuo, pero podría ser discreto. Así que el gráfico quedaría aquí, puesto que estoy restando a este gráfico, le estoy restando esta constante, y después sería esta gráfica, ¿no? Entonces esto es el gráfico del profit, que también pues es una curva que depende de, como argumento, del precio del bien subyacente, del spot price, y se calcula simplemente como el payoff, que en este caso pues es ST menos K más, es decir, el mayor entre 0 y ST menos K, menos el valor futuro de la prima. Y de la misma manera entonces vamos a poder poner aquí
su contraparte. Para el vendedor, entonces él va a agregar la cantidad que recibió, que es el valor futuro de la prima. Entonces es P call por E a la delta T, ahora de manera positiva. Entonces, mientras no ejerza su contraparte la opción, él siempre ya estuvo ganando esta prima, ¿sí? El valor futuro en la fecha T, él ya tiene este dinero en su bolsillo. Pero si ejerce el producto financiero derivado, la contraparte, entonces va a tener que desembolsar pues la responsabilidad que tenga, ¿sí? Entonces hay un margen mientras ST no crezca más allá de K. Vamos a tener muchos escenarios donde vamos a tener una ganancia, pero si SDT pasa a la derecha de K, todavía tenemos un momento donde podemos tener ganancias y después ya vamos a tener solamente pérdidas, ¿no? Esta ya sería la pérdida neta o la ganancia neta. Y en el caso del que adquirió la opción call, la opción de compra, pues cuando no ejerza va a tener un momento donde va a tener muchos escenarios, todos estos donde SDT es negativo, donde va a haber una pérdida por la prima de algo que no ejerció. Pero en algún momento, si el precio es mayor a cierta cantidad, que de hecho sería pues ST más la cantidad equivalente a este monto, ya después de ese momento ya empieza a acumular ganancias y gana por haberse cubierto contra el riesgo de que creciera mucho el precio del bien subyacente, ¿sí? Así que esto es muy parecido a como hemos dicho también en videos anteriores, a una especie de seguro, y pagamos una prima. Así que esa prima pues es un costo, es algo que nos salió de nuestra bolsa mientras no lo usemos, pero si lo ejercemos pues ya podría compensarse la prima y además generar ganancias. Entonces este es el diagrama, recuerden, para la opción de compra desde el punto de vista del comprador, el diagrama del payoff y del profit, y este sería el diagrama del payoff y del profit para la misma opción de compra tipo call, pero desde el punto de vista del vendedor.